la conciencia limpia por la obra de Cristo. Ese será nuestro tema. Me va acompañando ahí y vamos a hacer una oración. Amante Padre, te damos gracias. Infinita misericordia, Señor, está siempre con nosotros, nos capacita, nos alienta, Señor, nos prepara constantemente, ella nos perfecciona, eterno Dios, para vivir confiadamente delante de ti. Y hoy nos presentamos porque te ha placido, Señor, porque nos has tenido aún en esta tierra y hemos estado hoy aquí presentes delante de ti, gozosos y deseosos, Señor, de poder participar de la adoración y de la comunión con los santos. Señor amado, pedimos hoy que sea nuestro entendimiento, Señor, abierto como el camino de Maús, Señor, donde abriste el entendimiento de aquellos que te escuchaban. Señor amado, así mismo sea usado este vaso para abrir las Escrituras y que sean expuestas de forma clara, de forma fiel, que tu mensaje, Señor, que has dado a tu iglesia, Señor, sea llegando al corazón de los oyentes, que seamos exhortados, corregidos, reprendidos en la profundidad, en la intimidad de nuestro ser, pero también que seamos animados, consolados, Señor, alentados, fortalecidos, para poder levantarnos en las glorias de Cristo y poder vivir en ella, disfrutando, deleitándonos de los preciosos dones, de las gracias hermosas que son abundantes en Él. Sea pues así, Señor, en Cristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos en el capítulo 9, ya al final, y hoy entraremos ya en el capítulo 10. Deseo recordarle que hemos visto en el capítulo 9, hablamos un poco acerca de la muerte, hablamos un poco acerca de la identidad que tenemos en Cristo. Hablamos también del tabernáculo en el capítulo 9 y hablamos cómo el tabernáculo estaba apuntando, tipificando a Cristo, cómo los servicios de los sumos sacerdotes que entraban una vez al año al lugar santísimo eran para expiar el pecado, y cómo había un velo que impedía que los sacerdotes que entraban al lugar santo, es decir, a la primera parte, no entraran al Santísimo. ¿Por causa de qué? Por causa de que el sacrificio de los animales no perfeccionaba nunca al pueblo de Israel. Nunca perfeccionó a aquellos que recibían los beneficios, sino que solamente cada año era un renuevo del pacto y tenían un año de vida. ¿Usted lo recuerda? Nosotros lo vimos. Ese año de vida era lo que se mostraba con la comunión de Dios. Es decir, ellos tenían comunión con Dios un año hasta el siguiente día del perdón. Entonces hablábamos que ese año era que tenían un año de vida. La renovación del pacto era un año, hasta que llegó Cristo. Cristo vino y Él entró al lugar santísimo, rompió el velo, porque su sacrificio tenía una sangre que hacía lo que las otras sangres no hacían, que era perfeccionar. En la sangre de Cristo perfeccionaba, por ende ahora ya no existe separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Por qué razón? Porque ahora Cristo ha entrado al verdadero lugar santísimo, que es la presencia del Padre, los cielos sublimes, y ha entrado no solo, sino que se ha llevado un cuerpo, y ha entrado con la sangre, esa sangre que se limpia, y nos ha mostrado un camino para vivir ministrando delante de Dios Padre todo el tiempo. Esto quiere decir que usted y yo, aunque vivimos, aunque caminamos en esta tierra, realmente todo lo que hacemos aquí lo hacemos en el lugar santo, en la presencia del Padre, y usted donde camine, el Padre le ve, donde usted piense, el Padre le ve lo que usted piensa, lo que usted siente, el Padre ve lo que usted siente. Y entendimos entonces que nuestra conciencia ha sido abierta de tal manera que somos conscientes todo el tiempo que el Señor está viendo nuestros pensamientos, viendo nuestras emociones, viendo nuestra conducta. ¿Por qué? Porque estamos sentados en los tronos, estamos sentados a la diestra de Cristo, ¿sí? En lugares celestiales con nuestro Señor. Espero que usted recuerde esto y deseo hacer esta
esta aclaración porque aquí es donde vamos a empezar. Ok, ahora, como ya es costumbre, una entrada reflexiva a nuestro pasaje que vamos a leer, ¿sí? Deseo cuestionar esto para que usted tenga presente el hilo de nuestra enseñanza hoy. El tema conciencia limpia por causa de Cristo. Yo pregunto, ¿Cristo limpia la conciencia de qué? ¿Cómo es que Cristo limpia mi conciencia? Cristo limpia mi conciencia como el sacerdote limpiaba los intestinos del sacrificio. Así como el sacerdote limpiaba los intestinos de grasa, así Cristo limpia mi conciencia. Y usted dice, qué cosa tan extraña. Hoy veremos eso, ¿sí? Deseo que podamos entender qué es la herencia que hemos recibido en Cristo. ¿Por qué Cristo debía de morir? ¿Qué es una conciencia limpia? ¿Y cómo debo de vivir mi perfección en Cristo? Hermanos amados, en la sociedad todas las personas tienen una idea de un nuevo comienzo. Todo el mundo quiere empezar de nuevo. Todo el mundo desea volver a un punto de renovación donde las cosas comiencen, donde las cosas malas pasen, donde podamos tener un nuevo inicio. Todas las personas tienen ese concepto en su corazón. Y todas las personas buscan algo que les hace falta y corren todo el tiempo como si el trabajo les diera aquello que hace falta, como si los hijos, como si el esposo, como si la esposa, como si las múltiples actividades les llenaran de algo que les hace falta. No saben qué buscan. ¿Por qué pasa esto? Si usted y yo somos honestos, hay una sensación dentro de nosotros de insatisfacción. Constantemente el ser humano está insatisfecho con todo lo que tiene. ¿No es la experiencia que tenemos todo el tiempo? Y si nosotros que tenemos a Cristo experimentamos insatisfacción constantemente, imagínense aquellos que no tienen a Cristo. La insatisfacción constante que experimentan. Todo me incomoda el transporte público, me incomoda el sol, me incomoda mi cónyuge, me incomoda todo, me incomodo yo mismo, en el caso de los más conscientes, todo me incomoda y estoy en búsqueda de esa comodidad. Bueno, esta imperfección dentro de nosotros, esta imperfección, esta falta de algo, ha generado en este periodo de la humanidad algo muy decadente. Y esto es que la humanidad, al haberse cansado de buscar algo que la llene, que le dé identidad, ahora trata de obligar a su mente a ufanarse de sus debilidades, de sus defectos, de sus perversiones. De tal manera que ahora ser homosexual está de moda. De tal manera que ahora ser irresponsable es ser distraído. De tal manera que ahora ser casual, ser, no sé, ¿sí? Irresponsable, descuidado, todos estos defectos que el ser humano pueda tener ahora son como particularidades, hay como, ay, qué curiosito. Ahora ya el homosexualismo yo tengo que aceptarlo y tengo que aplaudírselo porque es su decisión. ¿Cómo es que llegó la humanidad a este punto? Ahora las particularidades de cada individuo o sus perversiones tienen que ser aceptadas por los otros, y quieren obligarnos a decir, ay no, pobrecito. Y no estoy hablando solamente del homosexualismo, estoy hablando de cualquier otro tipo de conducta pecaminosa que podamos tener. Hoy nos cuesta trabajo corregir a nuestro cónyuge, a nuestro hermano, al lado nuestro, exhortarlo en amor. Ya no lo hacemos. ¿Por qué no? Porque qué pecadito, qué tal que se moleste, no quiero incomodarle. Y aprendemos a vivir en cohecho, en extorsión. Yo extorsiono a mi cónyuge, no me digas nada, yo no te digo nada. Aprendo a vivir permitiendo en permisividad, no solamente con mi prójimo, sino también conmigo mismo, y empiezo a permitirme cosas. ¿Por qué hablo esto hoy, hermanos amados? Porque somos honestos que aunque Cristo ha limpiado mi conciencia,
constantemente mi conciencia se ensucia y esto me lleva constantemente a tener una vida experiencialmente anticristiana. Aunque soy cristiano, nacido de nuevo, y dentro de mi ser hay un testimonio fiel todo el tiempo que el Espíritu Santo me convence de pecado. A pesar de eso, muchos de nosotros seguimos dudando de nuestra salvación. Muchos de nosotros estamos convencidos de que somos salvos, pero vivimos una vida experiencialmente anticristiana. Constantemente estamos permitiendo que nuestra mente se envilezca, se ensucie y ensuciamos la de otros. ¿Luchas con tus imperfecciones? Te pregunto. ¿Luchas con tus imperfecciones? ¿El Espíritu Santo lucha contra tus imperfecciones dentro de ti? ¿Hacia dónde va esta lucha? Hacia vivir una conciencia limpia, experiencialmente limpia. Porque lo que usted y yo vamos a leer ahora es la realidad de una conciencia limpia por causa del sacrificio de Cristo. La realidad. Pero yo pregunto, ¿esa realidad se ajusta, se alinea a la experiencia que estoy viviendo yo como creyente? ¿Lo que leo en la Escritura es tangible en mi vida? Es una pregunta real. Hermanos amados, le invito por favor que me acompañe a Hebreos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 23 y leeremos hasta el capítulo 10, versículo 4. Dice la Escritura así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, no, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, no. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Por qué? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Explico. Hermano amado, constantemente se presentaban estas personas cada año a renovar el pacto. Este pacto era renovado y ellos presentaban el cordero y tenían que mencionar todos sus pecados. Después de hacer esa expiación tenían un año entonces de vida. ¿Qué quiere decir un año de vida? Un año de comunión con Dios. No era constante. ¿A causa de qué? A causa del temor. Cuando se acercaba el día del perdón, temían que el sacerdote no saliera y se muriera. No solamente eso, sino que si el sacerdote salía y regaba la sangre, aún debían esperar que el cordero que sacaban al desierto no regresara. Porque si el cordero que echaban vivo al desierto, que cargaba con los pecados del pueblo, regresaba, eso quería decir
que Dios no les había perdonado. Vivían una constante aflicción, sus conciencias estaban constantemente acusándoles, eran cuidadosos, observaban en todo tiempo qué era lo que Dios había dicho, eran cuidadosos de no tener muerto, eran cuidadosos de no comer ciertas cosas, eran cuidadosos de no ponerse un vestido con dos tipos de material. O sea, su vida giraba en torno a ver qué era lo que estaban haciendo externamente, porque la obra era externa. Como usted leyó conmigo, estas cosas se purificaban con sangre de forma exterior, no se podía purificar internamente. La conciencia constantemente estaba acusándoles: cuidado con esto, no toques esto, no comas esto, no hagas esto, no veas esto, no pienses esto. Todo esto era una situación compleja. Pero ahora el escritor nos dice que ellos no podían alcanzar la perfección. ¿Qué es esa perfección? La limpieza de la conciencia, la purificación de la mente, la purificación del corazón. ¿Para qué? Para poder vivir una vida plena, confiada y descansada en comunión con Dios. Ahora, si esto es real, ¿por qué parece que no lo hemos alcanzado? ¿Por qué seguimos padeciendo conscientemente todo el tiempo la dificultad de acercarme a leer la Escritura, de congregarme, de llegar temprano? Tengo justificaciones y todas las justificaciones son válidas para mí. No para la Escritura, no para el Señor, pero para mí lo son. Y me justifico todo el tiempo. ¿Pero por qué me justifico si ya en Cristo he sido justificado, hermanos amados? Deseo, por favor, que en este elemento vayamos a recordar un poquito qué es lo que es la conciencia limpia. En el versículo 14 del capítulo 9 habíamos leído que la sangre de Cristo nos limpia. ¿Por qué? ¿Por qué limpia la sangre de Cristo? Dice que está limpia porque mediante el Espíritu Eterno esta sangre se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahora deseo explicar esto. ¿Qué es la vida? Dice la Escritura que la vida es la sangre. La vida de Cristo, desde que Él nace, desde que Él es concebido, toda su vida fue perfecta. Toda su vida. Él fue un hombre perfecto. Y uno dice: bueno, sí, es que era Dios. Sí, pero es que la situación está en lo siguiente: Él se despojó de toda su gloria. ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Dice en Filipenses: se despojó de toda su gloria y Él se hizo en un tabernáculo humano y Él vivió bajo el poder del Espíritu Santo toda su vida. Y toda su vida fue recta, no por hacer uso de su poder, sino por vivir dependiendo constantemente del Padre, obligándose a no hacer uso de sus capacidades de Dios, de segunda persona de la Trinidad, sino depender constantemente y vivir como hombre perfecto delante de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Eso debía de ser maravilloso y suficiente para admirar a Cristo, pero eso no sería suficiente para usted y para mí si Él no hubiera muerto, hubiera resucitado, ascendido a los cielos y enviado a su Espíritu Santo a morar con nosotros. Si Él hubiera vivido una vida plena y hubiese sido levantado como Enoc, ¿qué hubiera pasado? Yo le pregunto, reflexión sobre eso. Enoc fue traspuesto. ¿Sí recuerda usted? También Elías fue traspuesto, ¿sí? ¿O no? ¿Está de acuerdo conmigo? Perfecto. Ahora yo le digo, ¿por qué Cristo, si Él es Dios y Él nunca pecó, a excepción de Enoc y de Elías, ¿por qué no fue traspuesto? ¿Por qué tuvo que morir? Pues ya vino, cumplió, maravilloso, nos enseñó un camino de moralidad, cómo comportarnos y ya. Compórtate como Cristo, así se comportó, compórtate. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué no fue traspuesto así, elevado, sin morir? Él tenía que morir. Porque si no hubiera muerto, toda la plenitud de la vida eterna estaba en Él y tenía que quebrarse como un frasco de alabastro y derramarse sobre todos aquellos que habían sido llamados. De lo contrario, su vida no hubiese sido útil para salvar
hubiese sido útil para enseñarnos una vida moral, cómo vivir, pero no nos hubiera capacitado, no nos hubiera perfeccionado, porque el problema, hermano amado, no era que no supiéramos cómo vivir. Usted sabe cómo vivir, sabe cómo vivir una vida recta, pero el problema es que yo no quiero vivirla, es que no me gusta, es que mis deseos están en contra de Dios y yo quiero hacer mi voluntad. Yo quiero ser mi propio Dios. Por eso era necesario que no solamente trazara un camino recto delante de nuestros ojos y delante de la historia de la humanidad, sino que también pudiese pagar la deuda impagable y pudiese asimismo trazar un camino y abrir un camino y una puerta que nadie podía abrir, porque había un impedimento entre Dios y los hombres. Este era el pecado. Y quiero referir con esto que el pecado son todas las obras que yo creo justas delante de mis ojos. Todo lo bueno que yo hago desde mi concepción es un pecado. Mire, si usted y yo creemos que pecado son los 10 mandamientos nada más como los leo literalmente, yo quiero decirle que no es así. Los 10 mandamientos son los títulos, por así decirlo, la forma literal de algo tan profundamente inalcanzable. El hecho de decir no matarás y enojarme con alguien es lo mismo que matarlo allá en los cielos. Es una ofensa terrible delante de Dios. ¿Se da usted cuenta que es imposible seguir a Cristo? Es imposible seguir a Cristo moralmente. Era necesario que Él viniera a morar en nosotros, y la única forma de venir a morar en nosotros era purificando nuestras mentes. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que Dios no puede morar en un lugar inmundo. Tendría que ser purificado ese lugar por medio de sangre. Y ese lugar que purificó no fue un tabernáculo hecho de piedra o de telas o de pieles, sino que fue el tabernáculo que Él mismo instauró, el tabernáculo verdadero, como usted lo leyó. ¿Dónde está ese tabernáculo? Está en los cielos. ¿Y dónde está usted? Dice la Escritura, está sentado en los cielos. ¿Y dónde está Cristo? Aquí, en su mente. ¿Y su mente dónde está? Es aquí donde usted contesta. ¿Su mente está en los cielos? Porque si a la verdad el tabernáculo que Cristo santificó por medio de su sangre es su mente tiene que estar en las cosas de arriba. ¿Entiende el pasaje? El pasaje dice, verdaderamente si Cristo está en mí, mi mente está en las cosas de arriba. ¿Qué es las cosas de arriba? Si verdaderamente el Espíritu de Cristo mora en mí constantemente, mi mente está siendo impulsada a hacer las cosas que pertenecen al Espíritu. Es ahí donde se encuentra nuestra lucha interna. ¿Por qué? Porque mis deseos me impulsan a hacer las cosas de este mundo. Y no estoy hablando de cosas pecaminosas, hermano. Le pregunto, ¿usted se afana por el trabajo? El trabajo no es una cosa pecaminosa, es una obligación. Usted tiene que trabajar, tengo que trabajar. Yo le pregunto, ¿y afanarse no es pecado? ¿No se supone que si estoy en Cristo puedo descansar en Él? No, primero el trabajo. ¿Dónde está entonces tu paz? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu entendimiento? No, me afano porque es que estoy angustiado, porque es que las cosas no salen como yo espero. Hermano, a nadie le sale como uno espera. ¿Dónde está puesta entonces nuestra confianza? ¿Cuál es nuestra fe? Veíamos en el devocional en la mañana, la fe produce obras de justicia, y las obras de justicia primero aparecen dentro de mi mente. El escritor entonces en el versículo 14 me dice que ha sido limpiada mi conciencia de obras muertas. ¿Para qué? ¿Para qué me limpió Dios? Dice ahí, ¿para qué?
para que sirváis a Dios vivo. Pero muchos de nosotros, incluyéndome a mí, en muchos momentos de mi vida, en lugar de servir a Dios vivo, sirvo al Dios de mi muerte, a la carne y pecado. Y no estoy hablando de cosas pecaminosas en sí, asquerosas y viles, de las cuales podemos determinar. Estoy hablando de cosas vanas, cosas de este mundo que me afanan, y mi mente constantemente está preocupada por esto y por lo otro, y cómo voy a hacer. Así glorifico al Señor. Esa es la paz que yo vivo. Y le pongo una aplicación para que podamos verlo aquí. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo corregimos a nuestros hijos? ¿Por lo que está afuera o por lo que está dentro? Es importante corregir lo externo. ¿Qué es lo externo? La conducta. Pero me preocupo por lo interno. No. Yo corrijo lo que se ve. Pues el pecado que está dentro del corazón de sus hijos es el mismo pecado que usted tiene. Y así como se corrige usted y se limpia, usted debe corregir a su hijo. ¿Cómo? Formarlo en el interior de su corazón, pastorear el corazón de su hijo. Pregunto, si el escritor me dice que el propósito de esa limpieza de conciencia es que yo sirva al Dios vivo, mi pregunta es: ¿estoy sirviendo al Dios vivo? La sangre de Cristo verdaderamente me ha limpiado. ¿Y cómo lo puedo ver? Porque estoy sirviendo al Dios vivo. ¿En qué? En lo que hago, en lo que hace usted y en lo que hago yo. ¿Estoy sirviendo al Dios vivo? Versículo 15. Por esta razón, Cristo es el intermediario, el mediador de este pacto nuevo, de este pacto culminado, de este pacto que ha sido llevado a la plenitud y a la perfección. ¿Para qué? Para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿De la herencia del Antiguo Testamento? No, de la herencia eterna. ¿Cómo así? ¿Hay una herencia eterna? Sí. Antes de la fundación del mundo, estaba todo decretado y todo determinado para que usted y yo recibiéramos una herencia. ¿Ok? ¿Y qué es esa herencia? La palabra herencia quiere decir administración, provisión, capacitación, don. Dios había provisto que nosotros recibiéramos algo en un momento determinado de la historia de la humanidad. Ese don era Cristo. Dios determinó desde antes de crear todo que en un momento en la historia de la humanidad vendría Cristo. ¿Para qué? Para servir a Dios vivo. Para que usted y yo, en su trabajo, en el mío, en mis sueños, pueda servir a Dios vivo. Hermano, yo le pregunto: ¿está usted sirviendo a Dios vivo en todo lo que hace? ¿De dónde viene nuestra preocupación, nuestro afán, nuestra angustia de que nos estamos sirviendo a nosotros mismos? Yo quiero agradar a mi esposa quiere agradarme a mí, el vecino quiere agradar al otro vecino, y todo el mundo queremos agradarnos todos a todos. Eso es lo que queremos hacer, como en la Torre de Babel. Todos están contentos con todos. Hoy ya nadie se exhorta, hoy ya nadie se llama la atención. No, es que tal se moleste, no, es que me cae, no, es que a mí no me gusta, no, es que no. Lo que pasa es que nos avergonzamos de Cristo y de su palabra. Nos avergonzamos de verdaderamente dar testimonio de Cristo en todo lo que hacemos. No queremos incomodar a nadie. No te metas en problema. No, es que no quiero. ¿Por qué, hermano? ¿Le da vergüenza? Al mundo no le da vergüenza decirle: ay, no, yo soy homosexual y así me tienes que aceptar. Pues usted es cristiano. Y el mundo tendrá que aceptarlo así o matarlo. Y le aseguro que lo van a matar si es usted un cristiano. Porque lo van a perseguir, porque lo van a menospreciar. ¿Dónde empieza el menosprecio y la persecución? Aquí, en la mente. Por causa del testimonio de Cristo que está aquí en su mente, que es el Espíritu Santo de gracia, que ha venido a aplicar la sangre de Cristo sobre su mente, hay una lucha interna aquí en su mente. ¿Y saben por qué nos afligimos? ¿Saben por qué? A veces hay días que me apesta todo. Hermano, porque no estoy sirviendo al Dios de la gracia, al Dios vivo. Estoy sirviendo a mi carne,
y el testimonio de Cristo me es gravoso sobre mí, me avergüenzo todo el tiempo, pues estoy glorificando al Señor y más bien me aparto de aquellas obras vergonzosas de la carne. Pregunta para mí y para usted. Hermanos amados, habiendo quitado el pecado que nos separaba del Padre, los que hemos sido llamados, porque no todos han sido llamados para recibir esta herencia eterna, podemos actuar en libertad. Esta libertad, ¿de qué fuimos libres? Le pregunto yo. De pecado, ¿sí? ¿Y qué es eso? Éramos libres, fuimos libres de las violaciones, de las transgresiones que habíamos hecho contra Dios. Usted y yo, toda nuestra vida transgredimos la ley de Dios, toda nuestra existencia, hasta que en un momento dado Dios vino. Y así como en el tiempo de Noé, que nuestros pensamientos constantemente eran maldad, y alguno por ahí parecía más o menos, hasta que en el momento de la gracia del Señor vino a nuestra vida y pudimos tener comunión con Dios. En ese momento, hermano amado, nuestra conciencia se abrió y fue limpiada. ¿Para qué? Para servir al Señor. Si hemos sido libertados de ello, ¿por qué como necios estamos huyendo de aquella herencia y no la usamos, no la gastamos? Que no se gasta, ¿no? Pero no la administramos correctamente esa herencia. ¿Por qué? ¿Por qué le niego yo a mi prójimo, que es mi esposa, mi hijo? ¿Por qué yo le niego esa herencia de sentarme y hablarle de eso? ¿Por qué prefiere estar en otro lado, viendo televisión? ¿Por qué, hermano? Y no creo que le estoy hablando solamente de usted. Yo lucho con eso para usted. Lucho y soy consciente de eso, y el Señor me hablaba en esta semana al respecto. ¿De dónde viene esa pesadez para leer la Escritura? ¿De dónde? ¿De dónde viene esa pesadez de sentarte con tu hijo a estudiar, a leer, a hablar del Señor? ¿De dónde viene esa pesadez para hacer tus devocionales? ¿De dónde viene, Adrián? ¿De dónde viene? ¿De tu negligencia? ¿De tu pereza? De ahí viene. De que no ejercitas el don que te ha sido dado. ¿Cuál es el don? Cristo, hermano. Cristo le ha sido dado para que usted y yo podamos entender la Escritura. Pasa el tiempo rapidísimo. Quiero hablar al respecto de la sangre y del rito de la limpieza. Éxodo, Levítico 7, 37 y 38. Habíamos leído en Hebreos que Moisés, que es el mediador del primer pacto, había instituido la limpieza por medio de sangre. Levítico 7, 37 dice lo siguiente, 37 y 38. Lea usted al unísono conmigo para que se anime. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. ¿Leyó usted conmigo que dice que hay una ley de ofrenda, de holocausto, de sacrificio por el pecado, de sacrificio por la culpa y de sacrificio de paz? 5 sacrificios. 5 tipos de sacrificios. Estos 5 sacrificios llevaban sangre. Estos 5 sacrificios tienen una ordenanza. Cuando usted quiera leerlos, están del capítulo 1 hasta el capítulo 7. Solamente uno de ellos no llevaba sangre: el sacrificio de oblación. Sacrificio que llevaba harina, pero no podía ser presentado sin sangre. Se presentaba junto con él el holocausto, que llevaba sangre. Ahora no quiero abrumarlo con muchos datos, quiero explicar esto básicamente. ¿Cómo se presentaba un sacrificio? Venía el animal, se coronaba el animal con mis pecados, ¿sí? Mis manos eran puestas sobre el animal y lo coronaba con mis pecados. Después de coronar al animal con mis pecados,
después era degollado. El sacerdote lo levantaba y lo desangraba. Después de desangrarlo, el animal era puesto en una mesa y era abierto, y todos sus intestinos tenían que salir. Después los intestinos tenían que ser limpios, y de ahí en adelante esos 5 sacrificios tenían algunas particularidades. Unos se compartían, otros se quedaban completos, pero todos tenían que sacar los intestinos. ¿Y saben qué hacían? Los examinaban. Cogían los intestinos y eran examinados, y después con un cuchillo se les cortaba la grosura de todos los intestinos, y después se quemaba. Es decir, toda la parte interior del animal era lavada, era limpiada. Perfecto. Ahora deseo que usted me acompañe a entender los intestinos, las entrañas, los riñones, el corazón. ¿Qué tiene que ver eso con la limpieza de mi conciencia? Salmo 7:9. Salmo 7:9, por favor. ¿Estamos ahí? Vamos a ir a unos salmos rápidamente. Un segundito ya. Vamos en eso. Salmo 7:9 dice así: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba los riñones del corazón. Pero es que en hebreo dice los riñones. ¿Qué dice? ¿Cómo? La mente, al traducirla, es el interior del ser humano. El Señor, en los salmos donde aparece la palabra mente, está traduciendo que la parte interior del animal tenía que ser abierta, y esto tipificaba cómo Dios limpiaba la mente y el corazón de aquellos que habían de creer. Salmo 16:7. Ahí vamos en orden. Algunas Biblias traducen riñones, lo que pasa es que la nuestra ya está más actualizada, pero ahorita voy a ir a una en el Nuevo Testamento que aparece una sola vez en Apocalipsis, la palabra riñones. Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseñan mis riñones. ¿Qué conciencia? No, y usted tiene su traductor ahí, puede verlo. Los que usan la herramienta, puede verlo ahí. Dice que aún en la noche me enseña ¿qué? Mi conciencia, mis riñones. Salmo 26:2. Enséñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis riñones y mi corazón. Tiene que ir al nefrólogo, lo que se le olvidó. Esta figura me encantaría poder hablar un poco de los riñones en las culturas anteriores. Y es que ellos, ¿saben cómo adivinaban el futuro? Abrían al animal y revisaban las vísceras, los intestinos. Y así ellos creían entender el futuro. O tomaban decisiones basado en mirando cómo se veía los animales, los intestinos. Pero aquí estamos hablando que el Señor está apuntando por medio de los sacrificios de los animales cómo Él va a limpiar tu conciencia, porque Él va a venir con la espada de doble filo a abrir tu conciencia y a cortar aquella membrana que se cortaba en los animales, esa membrana de grasa. ¿Para qué? Para que tu conciencia sea circuncidada, sea cortada, y tú y yo podamos ver la obra preciosa de Cristo en todo lo que hacemos, y aún mis emociones, mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos,
resplandezcan y me anuncien lo perverso de mi corazón o lo santo del camino, la decisión de tomar. Porque la conciencia, hermanos amados, estaba cubierta de nuestras propias justificaciones. Y esas justificaciones son pecaminosas delante de Dios. Y no aún me justifico yo. No, es que yo me doy cuenta cuando a veces tengo situaciones en mi cotidianidad y yo tengo unos argumentos súper fuertes. Súper fuertes. Y hermano, los hilo y los fortalezco de tal manera que yo tengo la razón. Yo soy el que sé. No. Cuando me acerco a la escritura, hoy en la madrugada, leyendo un pasaje, el Señor me decía, su texto, su palabra decía: yo he puesto mi nombre en tu mente. Tu nombre me confronta, me enseña todo el tiempo. Mis riñones, Señor, tienen tu nombre. Mi mente tiene tu nombre, Señor. Salmo 73. Espero que esta no sea más mi experiencia del Salmo 73, 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mis riñones sentía punzadas. En mi corazón sentía punzadas. ¿Por causa de qué, hermanos? Del testimonio. 139:13. Porque tú formaste mis riñones, mis entrañas, mis intestinos. La misma palabra. Mente. Tú me hiciste desde el vientre de mi madre. Y deseo, hermano, terminar con esta última, en Apocalipsis 2:23. Y los que tienen la Biblia Reina Valera de 1909 le va a decir riñones. Apocalipsis 2:23. El escritor dice ahí en Apocalipsis 2:23: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Por qué el Señor en el Antiguo Testamento hablaba de los intestinos? Probablemente para los antiguos el hecho de sentir esta sensación intestinal que no se podía ver significaba algo, no sé. Pero sí sé que el Señor dejó escrito todo un libro larguísimo, Levítico, para explicar cómo caramba limpiar los intestinos, cómo cortar los miembros, cómo ponerlos a que se consumieran en el fuego. Un libro complejo, difícil de entender, pero dice, ahí está, Adrián, cómo Cristo, por medio de su obra, Él siendo el sumo sacerdote, ha cortado, ha circuncidado, ha abierto tu conciencia para que tú puedas servirme. Sírveme. Construyendo el pensamiento cristiano, les pregunto, hermanos, ¿tengo mi conciencia limpia? Construya su pensamiento cristiano con preguntas. ¿Tiene su conciencia limpia? Sí, hermano, porque Cristo la ha limpiado. A la verdad la experimento a veces sucia, Señor. A la verdad, Señor. Y de ahí viene mi clamor a ti. ¿Qué me impide tenerla limpia todo el tiempo? ¿Qué la ensucia? ¿Cómo puedo mantener el sacrificio de Cristo presente en mi conciencia todo el tiempo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Puedo servir en mi día a día conscientemente desde el perdón de Dios? ¿Puedo servir desde ahí? Señor, yo quiero servirte desde el perdón que me has dado. No servirte desde mis argumentos, no servirte desde mis
ideas, desde mi sueño. No, Señor, yo quiero servirte desde Cristo. ¿Qué necesito hacer para limpiar mi conciencia? Acompáñenme, por favor, a Romanos 8. Dice el escritor: porque los que son de la carne piensan, Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si usted es de la carne, piensa en las cosas de la carne y nada que hacer, hermano. No puede hacer nada. Pero si eres del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si eres del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensas. Y se da cuenta que no dice haces. Todo empieza de piensas. Mi madre me decía una cosa que ahora recuerdo y sonrío. Me decía: piensa, Adrián. Cuando leo estos pasajes, le doy gracias a Dios por mi madre, porque Dios me hablaba a través de ella. Piensa, Adrián. Y a veces yo le digo en mi oración: hazme pensar, hazme entender las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Wow. El sacrificio de los 5 que le dije, que usted presenta a Dios constantemente, es paz, sacrificio de paz. Es el único sacrificio que podía comerse con el ofrendante. El ofrendante lo llevaba y lo podía comer. Es el sacrificio que usted presenta, no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Sacrificio de paz y de vida. El 7 dice: ¿por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino que vivís según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si no lo tienes, no eres de Él. Y no quiero agravar su corazón con algo que no sea suyo. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted no es de Cristo. Y no quiero ofenderle, no es de Cristo, porque lo dice la Escritura, no porque lo digo. Y lo siento. Pero si el Espíritu de Cristo está en usted, usted es de Cristo. Esa es su identidad. Levántese y resplandezca por el amor de Dios. Resplandezcamos juntos. Alentémonos juntos a resplandecer en un mundo de oscuridad y de vanidad, donde sus argumentos y los míos, hermanos, no sirven para nada, porque la luz de Cristo los opaca. Pensemos en las cosas del Espíritu. Miren, el escritor de Romanos en el capítulo 12 dice: os ruego. Pablo dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que agrade a Dios, que es un culto racional en su mente. Hermano, yo digo: Señor, ayuda a presentar mi cuerpo, Señor, como un sacrificio vivo todo el tiempo, desde mi razón, con entendimiento. No quiero ser una bestia irracional o parecerme a ella, porque parezco un necio. Porque a diferencia del que no ha sido llamado, el necio sí entiende, pero se hace tonto. No quiero vivir así, hermano. El escritor de ese mismo capítulo sigue diciendo: no os conforméis a este siglo, no tomes la forma de esta generación, no la tomes. Esta generación se justifica a sí misma. Esta generación te está llamando a que vivas una vida de placeres y deleites propios y particulares. No te conformes a esa generación, sino transfórmate. ¿Cómo? Transfórmate de acuerdo a la renovación
de tu entendimiento, porque tu conciencia ya ha sido limpiada por el sacrificio de Cristo. Ya. Entonces, ¿qué debes hacer? Ejercer el entendimiento. Señor, déjame entender, déjame comprender. Mire, es una llamada a la comunión real con el Espíritu Santo. No como el tradicional pentecostalismo místico que se deja llevar por emociones. No, hermano. Todo lo que usted hace tiene que ver con Cristo. Todo. Y el Espíritu Santo de Dios que mora en usted testifica y le enseña todo. Por medio de todo lo que sucede en su día, el Señor le habla, pero usted y yo no podremos entenderle a menos de poder entender, conocer la Escritura. Entendamos la Escritura para poder amar a nuestro enemigo, para poder amar al que nos persigue, para poder perdonar a aquel que nos ha hecho daño. Transformémonos de acuerdo a la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y saben qué sucederá? Comprobaremos, disfrutaremos de la buena voluntad de Dios, que es agradable, aunque ahorita a mí no me parezca agradable muchas cosas y a usted tampoco, porque yo sé que usted lucha. Mira, tengo que ir a trabajar. Esa es la voluntad de Dios. Ay, no, tengo que luchar con este pecado, con esta ansiedad. Esa es la voluntad de Dios, que luche. Ay, pero es que tengo que hacer unas cantidades de cosas. Esa es la voluntad de Dios para su día de hoy. Cumpla con su responsabilidad. Ay, es que no tengo trabajo. Es que esa es la voluntad de Dios en este momento. Busco trabajo. Ay, es que mi esposo no lo aguanto, es terrible. Es la voluntad de Dios. Ore por él. Ore por él. Ay, es que tengo que contestar el teléfono al pastor. Conteste el teléfono al pastor. Y estoy hablando de varios, ¿no? Es que tengo que hacer mi devocional. Es que tengo que orar. Es que tengo que ir a estudiar con mi esposa. A mí me pasa. No me alcanza el tiempo. Es cierto, pero eso no es excusa. Que le alcance. Mi hermano, lo que le digo a usted, me lo digo a mí. Y podremos comprobar lo delicioso que es la voluntad de Dios, que es agradable y nos perfecciona. Hermanos amados, en nuestra oración iremos al Salmo 51 y oraremos según el Salmo 51. Y le invito a que cuando vaya a orar en su mañana, ore de acuerdo a un salmo. Le ayuda mucho. Descansamos en él. Salmo 51 y oramos. Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, Señor. Borra mis rebeliones de mi conciencia, Señor, borra. Lávame más y más de la maldad que está delante de mí y limpia mi pecado que veo yo, Señor, porque reconozco mis rebeliones contra ti y mi pecado está delante de mí. Yo puedo verlo, me has mostrado, Señor. Y entiendo que contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y teñido por puro tu juicio. Y aquí, Señor, reconozco que desde el vientre de mi madre soy pecador, porque así fui formado. Pero tú amas la verdad. Y en lo íntimo, donde nadie jamás podía llegar, en lo íntimo, en mi conciencia, en lo secreto, tú me hiciste comprender, Señor, la sabiduría. Te pido hoy, purifiques con hisopo mi conciencia y se me limpie. Lávame, seré más blanco que la nieve, Señor, que desciende del cielo. Hazme oír el gozo y la alegría, y mis huesos que tú castigaste, Señor, se alegrarán, se recrearán y se fortalecerán, porque verán nacer de nuevo. Esconde tu rostro, Señor, esconde tus maldades, borra esas rebeliones delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva mi espíritu, que sea recto dentro de mí, desde adentro que sea recto. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Espíritu Santo, Señor. No quiero sentir esa experiencia de la separación. Vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación.
Espíritu noble sea mi sustento todo el tiempo. Entonces, Señor, si tú lo haces, yo podré enseñar a los transgresores los caminos de ellos, y entonces los pecadores se van a convertir en ti, Señor. Líbrame de menospreciar a mi prójimo, matándole en mi corazón. Oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tus maravillas y tus justicias. Señor, abre mis labios, por favor, para poder publicar con mi boca tus alabanzas, porque no quieres sacrificio, no los quieres, Señor, porque yo te daría sacrificios de animales y holocaustos, pero tú no quieres. Tu sacrificio que pides, Señor, son un espíritu quebrantado, Señor, y un riñón contrito y humillado. Tú no lo despreciarás, oh Dios. Hazme bien, haz bien a tu pueblo, a Sión. Edifica los muros de la ciudad de la paz, y entonces, Señor amado, te agradarán estos sacrificios, y en Cristo, bendito Dios, se ha edificado Jerusalén. Entonces, Señor amado Rey, el holocausto, la ofrenda y todo sacrificio de nuestra vida, Señor, lo sacrificaremos en el altar que es Cristo. Amén.